La aguja rasgó la tela, y mi mundo se desmoronó. Ahí estaba, la cicatriz que había ocultado por 15 años, resplandeciendo en su pecho como una confesión muda. El rey Tobías me miró fijamente, y por primera vez, el dolor en mi corazón cesó. ¿Pero podrían dos almas marcadas por el destino sanar un reino dividido? La aguja de plata perforó el terciopelo carmesí con la precisión de un cirujano, mas mis manos temblaban. No por el frío que se filtraba por las antiguas piedras de la ciudadela de Aslan, sino por el peso de lo que aquella tela representaba. Yo, Isadora, una ómega de linaje olvidado, invisible para la sociedad de hombres lobo que me veía solo como mano de obra barata, estaba finalizando el traje ceremonial para el compromiso del rey Tobías. El aroma de copal y pino impregnaba la tela, haciendo que la marca de la media luna divina sobre mi corazón ardiera con una fiebre familiar. Era un dolor fantasma que me acompañaba desde la cuna, catalogado por los médicos de la manada como una deformidad vascular sin explicación. Pero yo sabía que era algo más, algo que me quemaba por dentro cada vez que el nombre del rey era mencionado. Los últimos puntos se cerraban bajo mis hábiles dedos, cuando escuché pasos pesados acercándose al taller de costura, el hilo mágico. Mi corazón se desbocó. Era él. Incluso a través de los gruesos muros de piedra, podía sentir su presencia como una tormenta eléctrica en el aire. Rápidamente, doblé el traje y lo coloqué sobre la mesa de roble, intentando parecer ocupada con otras tareas. El crudo invierno en las alturas de Aslan marcaba el inicio de un periodo de 6 meses decisivos. Todo el reino susurraba sobre la guerra velada de los clanes licántropos que se aproximaba. Los clanes del desierto de Coahuila y Chihuahua, liderados por el brutal señor Berrick, exigían la unión de Tobías con su hija, Lady Xochitl, para evitar el derramamiento de sangre. Y nuestro rey, conocido por su justicia implacable y aislamiento emocional, había aceptado el compromiso político, no por amor, todos lo sabían, sino para proteger a los más vulnerables de su pueblo de la crueldad de los nortistas. La puerta del taller de costura, el hilo mágico, se abrió con un leve chirrido, y él entró. El rey Tobías Lican, en toda su sombría gloria, alto, imponente, con cabellos negros que reflejaban destellos azules bajo la luz de las velas, y ojos color ámbar que parecían incinerar el alma de quien los mirara. Su presencia llenaba el espacio como una fuerza de la naturaleza, haciendo que el aire se volviera denso y cargado. ¿Dónde está la maestra Guadalupe? Su voz era grave, con un timbre que hacía estremecer mi espina dorsal. Ella enfermó súbitamente. Su Majestad, logré murmurar, manteniendo los ojos bajos como era esperado de una ómega. Yo terminé el traje conforme a sus especificaciones. Él se acercó a la mesa, sus movimientos fluidos a pesar de su imponente tamaño. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, el aroma masculino de cuero y metal mezclado con algo más primitivo, más salvaje. Mi loba interna, normalmente silenciosa y débil, se agitó inquieta. «Usted», dijo, y pude sentir sus ojos sobre mí. «¿Cuál es su nombre?» «Isadora, Su Majestad». «Isadora». Mi nombre en sus labios sonó diferente, de alguna manera más real. «Usted hizo este trabajo». Asentí, aún sin atreverme a mirarlo, pero cuando él tomó el traje para examinarlo, nuestros dedos se tocaron accidentalmente. El mundo se detuvo. Una descarga eléctrica recorrió mi brazo, haciendo que la marca de la media luna divina en mi pecho palpitara con un dolor agudo. Y después, nada. El dolor constante que me había acompañado durante 23 años simplemente desapareció. Levanté los ojos, impactada, y encontré los suyos. Tobías se había puesto completamente rígido, sus ojos dorados muy abiertos con algo que parecía entre reconocimiento y horror. Su mano libre fue instintivamente a su pecho, presionando contra la tela de su camisa de lino. «Imposible», murmuró. «Yo. Su Majestad. Yo». «Salgan»,
ordenó abruptamente a los guardias que habían permanecido en la entrada. Todos salgan, ahora. El sonido de botas pesadas alejándose resonó por los pasillos hasta desaparecer por completo. Quedamos solos, el rey y yo, con solo el crepitar de las velas rompiendo el tenso silencio. Tobías se giró para mirarme completamente, y por primera vez pude ver más allá de la máscara real que siempre usaba. Había dolor en sus ojos, sí, pero también curiosidad y algo más peligroso. Esperanza, muéstremela, dijo, su voz más baja ahora, casi un gruñido. ¿Su Majestad? Su cicatriz, sé que tiene una. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saberlo? Retrocedí un paso, llevando mis manos instintivamente a mi pecho. Yo. No sé de qué habla Su Majestad. Pero él ya se estaba desabotonando la camisa, revelando su pecho musculoso marcado por diversas cicatrices de batalla. Y allí, justo sobre el corazón, brillaba una marca de la media luna divina plateada, idéntica a la mía. El aire fue succionado de mis pulmones. Mis piernas flaquearon y me apoyé en la mesa para no caer. ¿Cómo? Susurré. 15 años, dijo, su voz cargada de una angustia profunda. 15 años cargando esta marca, creyendo que era un castigo de los dioses por mi arrogancia juvenil. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo ha tenido la suya? Desde que nací, respondí automáticamente, aún en shock. Los médicos dijeron que era una deformidad vascular, pero duele, completó. Duele siempre, como un hierro al rojo vivo que nunca se enfría. Sí. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. ¿Cómo lo sabe Su Majestad? En lugar de responder, él se acercó lentamente, como si estuviera tratando con un animal herido. Sus dedos tocaron mi barbilla, levantando mi rostro para que nuestros ojos se encontraran de nuevo. ¿Puedo verla?, preguntó con delicadeza. Con manos temblorosas, deslicé el cuello de mi humilde vestido, desvelando la marca de la media luna divina que había ocultado toda mi existencia. El mismo trazo, el idéntico fulgor plateado, palpitaba suavemente, como si tuviera vida propia. Tobías extendió la mano, vacilante. ¿Puedo tocarla?, asentí, incapaz de articular palabra alguna. Cuando sus dedos rozaron la marca en mi pecho, el mundo estalló en una vorágine de sensaciones. No era meramente un placer físico, aunque también lo sentía, sino algo de una profundidad abismal. Era como si dos mitades de una misma alma, predestinadas desde el origen de los tiempos, al fin se reconocieran. Dios mío, susurró él, con la voz rota, tú eres, tu compañera destinada, terminé por él, las palabras emergiendo de un lugar profundo en mi alma, un saber ancestral que siempre había habitado en mí, aguardando ser desvelado. Pero entonces, la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un puñal helado. Él era el rey. Yo, una humilde costurera, no soy nadie, y él estaba prometido a otra. Me aparté con brusquedad, ajustando mi vestido a su lugar. Esto no puede estar sucediendo, murmuré. Su Majestad se casará con Lady Xochitl. La estabilidad del reino depende de ello. Tobías se llevó las manos al cabello, luchando visiblemente contra la vorágine de sus propias emociones. ¿Acaso crees que lo ignoro? Su voz adquirió un tono áspero y gutural. ¿Acaso elegí esta vida, este yugo ineludible? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy el rey. Estalló con una furia contenida, haciéndome retroceder ante la fuerza de su voz. Porque mis elecciones personales no importan cuando las vidas penden de un hilo. Pero aún mientras gritaba, no podía apartar la mirada de la marca de mi pecho. Y pude ver la guerra interna que se libraba en el ámbar de sus ojos, una batalla entre el deber y el destino. Hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, su voz recuperando la calma. Algo sobre estas marcas. No son simples cicatrices comunes. Me guió hasta su archivo de los Tlamatinime antiguos, un santuario al que jamás habría soñado acceder.
Las paredes estaban cubiertas de volúmenes vetustos y pergaminos que parecían custodiar los secretos del cosmos. De entre ellos, extrajo un tomo particularmente antiguo, con sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. «Los códices de la luna roja», explicó, hojeando con sumo cuidado. Mi abuela me hizo jurar que los estudiaría, pero en aquel entonces era demasiado joven y arrogante para prestar atención a las supersticiones ancestrales. Encontró la página que buscaba y me la mostró. Estaba escrita en un idioma arcaico, pero él tradujo: «Cuando dos mitades de la luna se reúnan sobre corazones, el ciclo de dolor será quebrado, o el reino será consumido por la llama plateada». ¿Qué significa esto? No lo sé, admitió. Pero presiento que estamos a punto de desvelar su significado. En los días que siguieron, Tobías arregló para que yo permaneciera en la ciudadela de Aztlán como su costurera personal exclusiva. Era una excusa frágil, pero funcionaba. Oficialmente, yo era solo una sirvienta más. En la realidad, pasábamos horas en el archivo de los Tlamatínime antiguos, intentando descifrar los antiguos textos sobre los vínculos de almas predestinadas. Mis nuevos aposentos se ubicaban en el Mirador de las Estrellas, la torre este de la ciudadela de Aztlán, una estructura pequeña pero holgada, con vistas a los exuberantes jardines. Era un lujo inaudito, impensable para alguien de mi humilde posición, pero Tobías había insistido, con aquella férrea determinación que lo caracterizaba, en que necesitaba privacidad para mi labor especial. Las mañanas iniciaban siempre con la misma cadencia. Yo me dedicaba a la costura en mi modesto taller de costura El Hilo Mágico, hasta que su imponente presencia hacía acto de aparición, casi al filo del mediodía, tras haber concluido sus deberes reales más apremiantes. Mi corazón se desbocaba en un tumulto ancestral cada vez que escuchaba sus pasos firmes y resonantes ascender por la escalera de caracol. «Buenos días, mi costurera», musitaba siempre, pero el modo en que modulaba aquellas palabras las transmutaba en algo íntimo, casi una caricia etérea, un susurro del alma. «Buenos días, Su Majestad», respondía yo, aferrándome a las formalidades como un escudo, por si algún oído indiscreto merodeaba. Pero entonces, el pesado cerrojo de la puerta se deslizaba, y éramos simplemente Tobías e Isadora, despojados de títulos y coronas. Y con cada sol que se ponía, la inquebrantable conexión que nos unía se tornaba más intensa, más irrefutable. Era como si estuviéramos aprendiendo a respirar con un mismo aliento vital, con los mismos pulmones del destino. Cuando él se hallaba tenso por alguna ardua decisión política, yo percibía la opresión en mi propio pecho, como un eco de su tormento. Cuando yo me frustraba al no lograr descifrar un pasaje particularmente oscuro de los códices de la luna roja, él aparecía con un humeante té y una paciencia tan infinita como el cosmos mismo. «No te fuerces», murmuró una tarde particularmente ardua, cuando yo había invertido horas, casi siglos, luchando contra un ancestral texto sobre rituales de vinculación mística. A veces, las respuestas más profundas emergen cuando cesamos de buscarlas con tanto afán. Sus manos, fuertes y protectoras, cubrieron las mías sobre el volumen, y al instante sentí cómo la tensión abandonaba mis hombros, disipándose como bruma. Era asombroso cómo su simple tacto lograba aplacar la tempestad en mi espíritu. «¿Cómo logras esto?», inquirí, entrelazando nuestros dedos con una avidez que no sabía que poseía. «¿Lograr qué?». «Hacerme sentir completa, como si hubiera transcurrido toda mi existencia con un hambre atávica que no podía nombrar, y ahora, por fin, me encuentro saciada, colmada». Él giró mi silla, posicionándome frente a él, y sus ojos, de un fulgor ámbar tan antiguo como las estrellas, buscaron los míos con una intensidad que hacía que mi propio corazón galopara desbocado. «Porque estabas, literalmente, incompleta», susurró con una ternura inusitada. Y yo también lo estaba. Dos mitades de una misma alma indivisible,
separadas por una tragedia ancestral que aún no lográbamos desentrañar por completo. En el ocaso de aquella tarde, me reveló más detalles sobre su infancia, sobre cómo el dolor constante que anidaba en su pecho lo había convencido de que algo fundamentalmente erróneo residía en su ser, sobre los incontables chamanes y curanderos a los que sus tutores habían consultado, todos igualmente desconcertados ante aquella marca de la media luna divina, tan incomprensible. Crecí creyendo que era un castigo, confesó, mientras trazaba patrones etéreos en la palma de mi mano, un gesto que encendía chispas en mi piel. Por ser arrogante, por haber nacido con privilegios, por cualquier ofensa imaginable, jamás concebí que pudiese ser en realidad una protección. ¿Protección contra qué? Aún estamos desvelándolo, pero los códices de la luna roja insinúan algo sobre una antigua maldición del linaje jaguar, una aflicción que debió haber aniquilado nuestra estirpe real hace ya incontables generaciones. La tarde se fundió en noche mientras explorábamos teorías y posibilidades. Cuando finalmente percibí la oscuridad, Tobías ya había mandado traer la cena a mis aposentos. «No deberías estar aquí tan tarde», protesté con debilidad. «La gente hablará». «La gente ya está hablando», respondió con una sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera de un modo delicioso. «La cuestión es si me importa la opinión de ellos». «¿Y te importa?». Se levantó de la silla donde había pasado las últimas horas y se acercó a donde yo estaba sentada en la pequeña mesa de cena. Sus manos encontraron mi rostro, los pulgares acariciando mis mejillas con una delicadeza que contrastaba con su fuerza evidente. «La única opinión que me importa en esta sala es la tuya», dijo, su voz ronca. «Todo lo demás es solo ruido». Era más que atracción física, aunque ésta ciertamente existía. Bastaba una de sus miradas para que todo mi cuerpo se encendiera de deseo. Pero era también algo más profundo. Cuando él tenía pesadillas sobre las guerras pasadas, yo despertaba en mis aposentos con el corazón desbocado, sintiendo su dolor como si fuera mío. Y cuando yo me sentía perdida e insignificante, su fuerza fluía a través del vínculo, dándome el coraje para continuar. Una noche, cuando la luna estaba particularmente brillante y plateada, yo reorganizaba algunos libros antiguos en el archivo de los Tlamatinime antiguos, cuando sentí sus manos en mi cintura, incluso antes de oírlo acercarse. Mi cuerpo reconoció su toque antes de que mi mente procesara su presencia. «Me vuelves loco», murmuró contra mi oído, su aliento cálido provocando escalofríos que recorrían mi espina dorsal. «¿Lo sabes?». Cerré los ojos, dejándome apoyar contra su pecho sólido. Podía sentir su corazón latiendo rápido contra mi espalda, el calor de su cuerpo infiltrándose a través de las capas de tela entre nosotros. «Tobías», susurré. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. «Di mi nombre otra vez», pidió, sus manos subiendo para cubrir las mías sobre el estante de libros. «Tobías». Él me giró lentamente en sus brazos, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi en ellas un fuego que amenazaba con consumirme por completo. Había deseo allí, sí, pero también ternura, posesividad y algo más profundo que hizo que mi corazón se acelerara aún más. «Esto no puede estar sucediendo», murmuré, pero incluso mientras hablaba, mis manos encontraron la tela de su camisa, aferrándose a él como si fuera mi única ancla en la realidad. «¿Por qué no puede?». Sus manos encontraron mi rostro, sus dedos trazando mi mandíbula con una reverencia que me hizo temblar. «¿Porque eres una omega y yo soy el rey? ¿Porque el mundo dice que somos imposibles? Porque estás comprometido con otra», recordé, aunque las palabras me dolieron al salir. «¿Lo estoy?». Él se inclinó aún más, nuestros rostros ahora a solo centímetros de distancia. «Mi corazón, mi alma, mi cuerpo, todos ellos te pertenecen. Lo demás es solo política, la política que rige nuestro mundo». «Entonces cambiemos nuestro mundo», dijo él simplemente, como si fuera la cosa más sencilla del universo. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos,
Fue como si todas las estrellas se alinearan de una sola vez. El beso comenzó suave, casi vacilante, como si me estuviera dando la oportunidad de retroceder. Pero cuando suspiré contra sus labios, cualquier contención se desvaneció. Sus manos se entrelazaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Podía sentir su fuerza, la manera en que sus músculos se tensaban con el esfuerzo de ser gentil cuando cada línea de su cuerpo gritaba una posesividad primitiva. Era intoxicante saber que yo podía afectar a alguien tan poderoso de esa forma. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Él apoyó su frente en la mía, sus ojos cerrados como si intentara memorizar el momento. «No tienes idea de lo que me haces», susurró. «Muéstrame», respondí, sorprendida por mi propia valentía. Sus ojos se abrieron, encontrando los míos con una intensidad que hizo que mi estómago se contrajera de anticipación. «Isadora». Su voz era una advertencia y una súplica al mismo tiempo. En lugar de responder con palabras, me puse de puntillas y capturé sus labios de nuevo. Esta vez, cuando me atrajo hacia él, pude sentir cada contorno de su cuerpo a través de nuestras ropas, sus músculos duros, el calor de su piel, la manera en que temblaba ligeramente bajo mi toque. Sus manos descendieron a mi cintura, levantándome con facilidad para sentarme en la mesa de estudios detrás de mí. La nueva altura me colocó casi a la misma línea de sus ojos, y la intimidad de la posición hizo que algo primitivo despertara en lo más profundo de mi alma. «Mía», murmuró contra mis labios, sus manos recorriendo mis brazos, mi cuello, mi rostro, como si estuviera cartografiando cada centímetro de mí. «Tuya», asentí, mi loba interna prácticamente ronroneando de satisfacción por finalmente escuchar la reivindicación de nuestro alfa. Pero entonces la realidad volvió como un balde de agua fría cuando escuchamos voces en el corredor. «Esto no es normal», dije una noche, mientras estudiábamos bajo la luz de las velas en el archivo. «Los vínculos de compañeros no funcionan así, ¿verdad?» Tobías levantó los ojos del pergamino que examinaba. «No. Los vínculos normales crean conexión emocional y física. Esto es diferente, más poderoso». «Aterrador», añadí. «Sí», él asintió. «Aterrador». Aquella noche, mientras yo organizaba algunos libros, Tobías se acercó por detrás. Sentí el calor de su cuerpo antes incluso de que me tocara. «Isadora». Su voz era un gruñido bajo contra mi oreja. «Esto me está matando». Me giré en sus brazos, encontrando sus ojos llenos de un hambre que reflejaba la mía propia. «A mí también», admití. Sus manos encontraron mi rostro, dedos trazando mi mandíbula con una dulzura que contrastaba con su fuerza bruta. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue como si el cosmos entero se realineara. Este era mi lugar. En sus brazos, siendo besada por este hombre imposible y magnífico. El beso se profundizó, sus manos descendiendo a mi cintura, atrayéndome con voracidad contra él. Sentía los músculos de su tronco presionados contra mí, el ardor de su piel a través del fino tejido de su camisa. Mi loba interna ronroneaba de una satisfacción ancestral, finalmente reconociendo a su alfa. «No podemos», murmuró contra mis labios, mas sus manos contradecían sus palabras, trazando el contorno de mi figura. «Lo sé», respondí, mas no me aparté. «Eres mía», dijo, su voz cargada de posesividad primitiva. «Marca o no marca, vínculo o no vínculo, tú eres mía. Y tú eres mío», susurré de vuelta. Pero la realidad siempre volvía para acecharnos. El rey Tobías aún estaba comprometido con Lady Xochitl, y la boda se aproximaba rápidamente. El señor Berrick había comenzado a enviar regalos a la ciudadela de Aztlán, cabezas de homens lobo rebeldes que osaron cuestionar la unión. El mensaje era diáfano: «Cásate con mi hija, o el derramamiento de sangre comenzará». Durante el Festival de la Primavera Eterna, las tensiones finalmente explotaron.
El gran salón de los códices y murales estaba repleto de nobles de todas las casas, celebrando la llegada de la primavera. Yo estaba sirviendo vino cuando vi a Lady Xochitl por primera vez. Ella era hermosa, eso tenía que admitir. Cabellos dorados como trigo maduro, ojos azules como el cielo de verano, y una postura que gritaba nobleza pura. Ella también era cruel. «Así que tú eres la costurera de quien tanto oí hablar», dijo ella cuando me acerqué a su mesa. Su voz era dulce como la miel, mas sus ojos eran fríos como el hielo. «Papá está muy curioso sobre por qué el rey necesita una costurera personal». «Solo cumplo mi trabajo, mi señora», respondí, manteniendo los ojos bajos. «Claro que cumples». Me tomó el mentón con fuerza, forzándome a mirarla. «¿Y qué trabajo tan interesante?» «Debe ser». Sus uñas cortaron mi piel, dejando pequeños surcos rojos. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se proyectó sobre nuestra mesa. «Quita tus manos de ella». La voz del rey Tobías era baja, peligrosa, cargada de una autoridad que hizo a todos en la mesa enderezarse inmediatamente. Lady Xochitl soltó mi rostro rápidamente, mas sonrió como si todo no fuera más que una broma. «Isadora», dijo firmemente, «ve a la cocina. Ahora». Obedecí inmediatamente, mas pude sentir las miradas de todos los presentes siguiéndome. El murmullo comenzó antes de que yo saliera del salón. Fue entonces cuando el guardián de luz de obsidiana cayó. Regresaba al gran salón de los códices y muráis para recoger los platos cuando escuché el crujido metálico partiéndose sobre mi cabeza. Alcé la vista justo a tiempo para contemplar la maciza estructura de hierro y cristal del guardián de luz de obsidiana, desplomarse directo hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse. Pude percibir cada chispa de las velas, cada fragmento de cristal resplandeciendo bajo la luz dorada. Y entonces, del otro lado del gran salón de los códices y muráis, escuché el rugido más primitivo y aterrador que jamás había oído en mi vida. El rey Tobías Licán se movió con una velocidad imposible, cruzando el gran salón de los códices y muráis en segundos que se sintieron eternos. Sus brazos me envolvieron con ímpetu, apartándonos del peligro segundos antes de que el guardián de luz de obsidiana aplastara el suelo de mármol justo donde yo había estado. Pero fue aquel rugido lo que lo cambió todo. No fue un grito humano, ni siquiera el gruñido común de un hombre lobo. Fue el sonido primordial de un rey alfa protegiendo a su compañera destinada. Una vibración que alcanzó un nivel tan profundo que obligó a todos los hombres lobo presentes a exponer sus cuellos en automática sumisión. El silencio que siguió fue atronador. El rey Tobías Licán me sostenía contra su pecho, su cuerpo vibrando de adrenalina y furia. Pude sentir su corazón latiendo desbocado, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Y entonces me percaté de que todos en el gran salón de los códices y muráis nos observaban con expresiones que oscilaban del asombro al horror más absoluto. «Dios mío», susurró alguien con voz temblorosa, «ha encontrado a su compañera de alma». El escándalo fue inmediato. El compromiso con Lady Xochitl de los clanes del desierto estaba oficialmente anulado en el instante en que el rey Tobías Licán rugió en mi defensa. Según la ley licántropa, ningún vínculo político podía prevalecer sobre un vínculo verdadero y predestinado. Pero eso no significaba que sería aceptado con facilidad. «¡Esto es indignante!», estalló el señor Berrick de los clanes del desierto, su rostro enrojecido por una ira descontrolada. ¿Una Omega sin linaje? ¿Una marcada por la desgracia? Cuidado, Berrick. La voz del rey Tobías Licán era letal y contenía una amenaza silente. «Estás hablando de mi reina». ¿Reina? Lady Xochitl de los clanes del desierto soltó una risa hueca, pero era un sonido amargo que teñía el aire de desdén. ¿Esta don nadie? Padre, no podemos permitir esto». Fue entonces cuando comprendí que el accidente no había sido tal. Los ojos del señor Berrick de los clanes del desierto contenían una satisfacción demasiado sombría y calculada para ser mera coincidencia. Él había orquestado todo el plan, esperando que mi muerte forzara al rey Tobías Licán
a casarse con Lady Xochitl de los clanes del desierto de inmediato, en una ceremonia de luto para sellar su poder. En los días que siguieron, la ciudadela de Aztlán se convirtió en un verdadero campo de batalla político. La mitad de los nobles se rehusaba a aceptar a una Omega marcada por el destino como futura reina. La otra mitad, leales al rey Tobias Lycan, intentaba mantener la frágil paz. Y yo me sentía como una intrusa en mi propia existencia, una pieza ajena en un juego de poder ancestral. Quizás ellos tienen razón, dije una noche, mientras el rey Tobias Lycan y yo caminábamos por los serenos jardines bajo el manto plateado de la luna llena. Quizás soy indigna de tu linaje y tu corazón. Él se detuvo de inmediato, girándose para encararme con una intensidad en su mirada ámbar que hizo que mi corazón se acelerara con frenesí. Jamás, espetó con ferocidad contenida, jamás vuelvas a pronunciar tales palabras. No solo eres digna de mí, Isadora, eres la otra mitad de mi alma, mi destino ineludible. Pero el reino ha sobrevivido 1000 años sin un rey casado por conveniencia política. Sobrevivirá con un rey que finalmente ha encontrado a su verdadera compañera. Sus manos encontraron mi rostro, sus pulgares acariciando mis mejillas. No lo entiendes, ¿verdad?, susurró. Antes de ti, yo era solo medio hombre, la mitad de un rey, el dolor constante, las pesadillas, la frialdad. Todo eso se desvaneció cuando te toqué. Para mí también, admití, pero sin peros. Me besó entonces, profunda y desesperadamente. Eres mía y yo soy tuyo. El resto del mundo puede irse al infierno. Pero el mundo, aparentemente, no tenía intención de dejarnos en paz. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar mi habitación vacía y una nota en mi mesita de noche. Si de verdad amas a tu rey, ven sola a la Torre del Silencio al atardecer. De lo contrario, descubriremos si un hombre lobo puede sobrevivir al veneno de la hierba del lobo. Mi sangre se heló. La hierba del lobo era letal para nuestra especie, y yo sabía exactamente quién había enviado ese mensaje. Pasé el día entero en agonía, intentando decidir qué hacer. Contarle a Tobías significaría arriesgar que hiciera algo impulsivo y se pusiera en peligro. No contarle significaba posiblemente perder la única oportunidad de salvarlo. Al final, el amor venció al miedo. Al atardecer, seguí por los pasajes menos transitados de la ciudadela de Aztlán hasta la Torre del Silencio. Era una estructura antigua, utilizada principalmente para almacenamiento, pero cuando llegué allí, encontré mucho más de lo que esperaba. El señor Berrick de los clanes del desierto estaba allí, sí, pero también estaba el comandante Huitzil, el jefe de la guardia de Tobías y su mentor desde la infancia, el hombre en quien el rey confiaba más que en nadie. Ah, Lady Isadora. Berrick sonrió, pero era una expresión depredadora. Qué bueno que viniste, esto lo hace todo mucho más fácil. ¿Huitzil? Miré al comandante en shock. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que es necesario para salvar este reino, respondió, pero no podía mirarme a los ojos. El rey ha perdido la razón. Está obsesionado por ti al punto de olvidar sus deberes, y no podemos permitirlo, Berrick añadió. Afortunadamente, Huitzil comprende que a veces debemos proteger a los reyes de sí mismos. Fue entonces cuando comprendí la trampa completa. No solo querían alejarme de Tobías, querían usar nuestra conexión en su contra. Escribirás una carta, Berrick explicó casualmente, diciendo que no puedes soportar la vida real y huyes. Tobías quedará devastado, por supuesto, pero eventualmente se recuperará y cumplirá con su deber. Y si me niego, entonces descubriremos si las leyendas sobre la hierba del lobo son ciertas. Hizo un ademán a Huitzil, quien sostenía una daga con la hoja teñida de verde. Una pequeña cortada debería bastar para probar la teoría. Estás mintiendo, dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. ¿Lo estoy? Berrick sonrió fríamente.
«Huitzil, ¿te gustaría hacer una demostración?» El comandante Huitzil dudó, el conflicto atormentando sus ojos. Creía obrar con rectitud, mas su conciencia pugnaba contra la vileza de los métodos. «Ella tiene su lugar», sentenció Huitzil. «Las marcas son reales. Fui testigo de cómo su tormento se disipó con su llegada». «Sentimentalismo», desestimó Berrick con desdén. «El reino es de suprema importancia, más allá de los efímeros sentimientos de un hombre, aunque éste sea el rey». Entonces mi oído captó pasos en la escalinata, pesados, resonantes de furia e inconfundibles. «Isadora». La voz de Tobías retumbó por la torre del silencio, preñada de pánico abrumador y cólera ancestral. «¿Dónde estás?» «Aquí arriba», grité, antes que Berrick pudiera impedírmelo. El estruendo subsiguiente fue aterrador. Tobías ascendió los peldaños de 3 en 3, gruñendo como una bestia salvaje. Cuando irrumpió en la entrada, sus ojos ámbar refulgían con luz dorada sobrenatural y sus colmillos, ya alargados, eran presagio de su furia. «Quita tus manos de ella». Huitzil retrocedió, el instinto primordial de sumisión a un alfa dominante, superando su férrea determinación política. Berrick, empero, se mantuvo incólume. «Tobías, debes escuchar a la razón. La única razón que mi sangre reconoce es que han osado amenazar a mi compañera predestinada». Tobías avanzó lentamente, como predador acorralando su presa. «Y eso es traición. Es preservación». Berrick bramó. «Destruyes 1000 años de estirpe por una ómega marcada. Tus herederos serán débiles, impuros». El rugido de Tobías sacudió las piedras centenarias de la torre. Antes de atacar, Huitzil se movió con velocidad letal, clavando la daga envenenada con hierba del lobo contra mi garganta. «No te muevas», le espetó a Tobías, su voz quebrada. «No deseo dañarla, mas lo haré si la necesidad me compele». Tobías se inmovilizó al instante, sus ojos fijos, hipnotizados por el brillo mortífero de la hoja contra mi piel. «Huitzil», dijo con calma pasmosa, «tú me forjaste, me inculcaste honor y lealtad. ¿Así culmina esto? ¿Traicionando tus enseñanzas?» «Estoy salvando el reino», Huitzil reiteró, su voz flaqueando. «Estás salvando tus mezquinas ambiciones», lo corregí, desvelando la verdad. «Berrick te prometió el siguiente mando real cuando Lady Xochitl fuera reina, ¿no es así?» La mueca de Huitzil confirmó mi sospecha. «No importa», interrumpió Berrick impaciente. «Lo que importa es que...» Sus palabras fueron cercenadas por un sonido que ninguno preveía, el agudo trino de un ave de caza, la señal ancestral de Tobías para su guardia de élite. «Creen que soy un necio». Tobías sonrió gélido, sin humor. «¿Pensaron que me aventuraría aquí solo cuando mi compañera estaba en inminente peligro?» Las ventanas de la torre se abrieron con simultánea estridencia y cuerdas robustas descendieron del techo. Los guardias de élite irrumpieron en segundos, rodeando a Berrick y Huitzil antes de reaccionar. Pero Huitzil aún mantenía la daga contra mi garganta. «Todavía puedo matarla», dijo él desesperado. «Sí», asintió Tobías. «Puedes, y entonces yo dedicaré el resto de mi existencia a cazarte por cada círculo del infierno». Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la estancia, y pude discernir todo el tormento y el amor que lo consumían. «Pero la elección es tuya, Isadora», articuló con suavidad. «¿Confías en mí?» Yo comprendía la esencia de su pregunta. Sabía que albergaba un plan, mas este exigiría que yo lo arriesgara todo. «Siempre», repliqué. Y entonces ejecuté la única acción que mi mente fue capaz de procesar. Mordí a Huitzil con toda la ferocidad que poseía. Un alarido de dolor escapó de sus labios, y la daga cayó de su mano por instinto. En el mismo instante, Tobías se lanzó. No corrió, sino que literalmente voló a través del recinto, sus músculos catapultándolo directamente hacia Huitzil.
El impacto fue brutal. Ambos hombres rodaron por el pétreo suelo, pero era evidente que Huitzil carecía de oportunidad alguna contra la furia primigenia de un alfa protegiendo a su compañera destinada. «¡Basta!», Huitzil bramó al fin. «¡Me rindo!». Tobías se detuvo de inmediato, mas permaneció agazapado sobre el comandante derrotado, cual hombre lobo dominante. «Llévenlo a las mazmorras», ordenó sin apartar la mirada de Huitzil. «Y a Berrick también». «Esto no ha terminado», gruñó Berrick mientras era arrastrado por los guardias. «El consejo jamás la aceptará. El reino se dividirá». «Entonces que se divida», replicó Tobías con frialdad. «Prefiero gobernar la mitad de un reino con mi verdadera compañera que un reino completo en soledad». Cuando por fin quedamos a solas en la torre, Tobías me atrajo a sus brazos como si yo fuera el tesoro más preciado de todos los reinos. «¿Estás herida?», inquirió, examinando mi cuello donde la daga había presionado. «Estoy bien», aseguré, pero percibía cómo todavía temblaba por la adrenalina y el temor. «Cuando hallé tu aposento vacío». Él hundió el rostro en mi cabello. «Creí haberte perdido incluso antes de poseerte de verdad. Jamás me perderás, prometí. Estamos destinados, ¿lo recuerdas?». Él se apartó lo suficiente para mirar en mis ojos, y lo que vislumbré allí hizo que mi corazón palpitara con vehemencia. No era solo amor o posesión, era adoración pura y abnegada. «Cásate conmigo», dijo de improviso. «Tobías. No mañana ni la próxima semana, ahora, esta noche». Sus manos enmarcaron mi rostro. «No puedo soportar una hora más sin que seas, de manera oficial, mía». «¿Y el consejo? ¿La ceremonia tradicional?». «Que se condenen el consejo y las tradiciones. La única tradición que importa es la del vínculo verdadero e inquebrantable, y eso ya lo poseemos». Observé sus ojos dorados y contemplé mi futuro reflejado en ellos. No sería un sendero sencillo. Es probable que enfrentáramos oposición por el resto de nuestras vidas, pero sería auténtico, sería nuestro. «Sí», susurré. «Sí, acepto». La sonrisa que iluminó su semblante fue más resplandeciente que todas las estrellas en el firmamento. La ceremonia tuvo lugar en el templo secreto de la luna antigua, solo con algunos guardias leales como testigos. No hubo flores elaboradas ni vestidos de seda. Yo llevaba el mismo vestido sencillo que había usado para coser su traje de compromiso con Lady Xochitl, y él vestía solo una simple túnica negra. Pero cuando el antiguo sacerdote pronunció las palabras del vínculo eterno, cuando Tobías deslizó el anillo real en mi dedo, cuando nos besamos por primera vez como marido y mujer, nada más en el mundo importó. «Mi reina», murmuró él contra mis labios. «Mi rey», respondí. Pero nuestra luna de miel duró exactamente 3 días. La mañana del 4.º día, un mensajero llegó con noticias que lo cambiarían todo de nuevo. El Consejo Tlatoani se había reunido en sesión de emergencia y había tomado una decisión. Tobías tenía una semana para anular el matrimonio o enfrentaría un voto de censura del Consejo Tlatoani. «No pueden hacer esto», dije, leyendo la proclamación oficial. «Eres el rey por derecho de nacimiento». «Pueden y lo están haciendo», respondió Tobías con gravedad. «Un voto de censura unánime puede forzar a un rey a abdicar». Y con el señor Berrick susurrando veneno en sus oídos. «Entonces luchamos». «No», sacudió la cabeza. «No voy a iniciar una guerra velada de los clanes licántropos por... ¿Por qué? ¿Por tu felicidad? ¿Por nuestro amor?» «Por mi egoísmo», dijo con amargura. Fue la primera discusión real que tuvimos como pareja, y fue devastadora. Tobías se ensimismó, comenzando a hablar sobre hacer lo correcto por el reino. Y yo empecé a planear cómo resolverlo por mi cuenta. Si el problema era mi ineptitud como reina, entonces quizás la solución era demostrar que yo era más idónea de lo que cualquiera imaginaba. Pasé las siguientes noches en el archivo de los Tlamatinime antiguos, estudiando todo sobre linajes reales, historia licántropa y especialmente los códices de la Luna Roja. Con cada página que pasaba,
Con cada texto antiguo que descifraba, más piezas del rompecabezas encajaban. Fue en una de esas noches solitarias, cuando la luna estaba oculta por las nubes y solo las velas parpadeantes iluminaban mi trabajo, que hallé la verdad que lo cambiaría todo. El libro que Tobías me había mostrado contenía la profecía, sí, pero yo había notado inconsistencias en los márgenes, lugares donde el pergamino parecía haber sido cortado. Durante días, busqué los fragmentos perdidos, rastreando cada rincón del archivo real. Finalmente, los encontré. No en otro libro, sino ocultos dentro de la propia encuadernación del volumen original. Páginas cuidadosamente extraídas y secretadas en un compartimento que solo se reveló cuando derramé té caliente accidentalmente sobre el lomo. Mis dedos temblaron al desenrollar los pergaminos antiguos. La tinta se había desvanecido con el tiempo, pero aún era legible, y lo que leí hizo que la sangre se me helara. Cuando dos mitades de la luna se reúnan sobre corazones, el ciclo de dolor se quebrará, o el reino será consumido por la llama plateada. Mas atención, las marcas no son castigo, sino protección. Un alma fue dividida para proteger la magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo. El precio fue pagado con sangre real. El rey que eligió dividir su alma para salvar a su heredero, pagará con la propia vida. Y la mitad enviada al viento encontrará abrigo en corazón puro, nacido a la misma hora de la gran separación. Continué leyendo, mi corazón latiendo con una celeridad asombrosa. Cuando las mitades se reúnan, la sangre real antigua despertará. Pero cuidado, la reunión exigirá un sacrificio igual al de la separación. O ambas mitades perecen, o ambas trascienden, ligadas por toda la eternidad. Había más, pormenores sobre el ritual específico que el padre de Tobías había realizado, las palabras exactas que había pronunciado la noche de su deceso. Aparentemente, él sabía que estaba pereciendo a causa de la maldición del linaje Jaguar, que afligía a todos los primogénitos de la estirpe real a los 30 años. En vez de aceptar la muerte y dejar a su hijo huérfano y vulnerable a la misma maldición, optó por escindir su propia alma. Una mitad la conservó, aceptando que aquello lo aniquilaría prematuramente, mas asegurando que viviría el tiempo suficiente para ver a Tobías crecer y prepararse para ser rey. La otra mitad, junto con la protección contra la maldición, la envió al universo con una única plegaria: que encontrara un alma con la fortaleza necesaria para soportar la carga. Esa alma era yo. Nací la misma noche en que el padre de Tobías falleció, a 500 kilómetros exactos de distancia. Mis padres siempre narraron que fue un alumbramiento arduo, que por poco no sobreviví. Ahora comprendo el porqué. Mi alma de infante luchaba por asimilar la protección real que había sido forzada sobre ella. La marca de la media luna divina no era una deformidad, era un sello real, designándome como guardiana de la mitad de la herencia de Tobías. Y había una revelación aún más impactante en los pergaminos. Yo no era simplemente una ómega fortuita. Mi linaje, aunque olvidado y degradado por el devenir del tiempo, se remontaba a los primeros compañeros de los reyes hombre lobo. Yo era descendiente de una estirpe de reinas guerreras que había sido deliberadamente borrada de la historia oficial. Fue esto lo que permitió que mi alma sobreviviera al rito. No fue ventura ni azar. Fue sangre real reconociendo sangre real. Cuando dos mitades de la luna se reúnan sobre corazones, el ciclo de dolor se quebrará, o el reino será consumido por la llama plateada. Mas atención, las marcas no son castigo, sino protección. Un alma fue dividida para proteger la magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo. Cuando reunidas, la sangre real antigua despertará. Magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo, sangre real antigua. Corrí de vuelta a nuestros aposentos con el libro entre las manos, hallando a Tobías observando por la ventana con una expresión de rotunda derrota. Tobías, debes ver esto. Cuando le mostré el pasaje completo, él lo leyó en un silencio prolongado y denso. ¿Qué crees que significa?, inquirió finalmente.
No creo que tus cicatrices fueran producto de un ritual de coronación, articuló con lentitud. Considero que te fueron transferidas por alguna razón y que la otra mitad encontró su destino en mí al nacer. ¿Transferidas por quién? Por tu padre, para salvaguardar algo. El resto de la noche transcurrió en una búsqueda febril, y lo que desentrañamos resultó ser inquietante. El padre de Tobías había perecido siendo él joven, pero antes de su deceso, había ejecutado un antiguo ritual para fragmentar su propia alma, trasladando una porción de la maldición del linaje jaguar para resguardar la estirpe real. La porción que retuvo lo consumió lentamente. La parte que fue emanada al universo halló su huésped predestinado, una bebé omega nacida esa misma noche, a leguas de distancia. Has portado la mitad de la maldición destinada a aniquilar nuestra estirpe, exclamó Tobías, su voz cargada de una mezcla abrumadora de asombro y pavor. Durante 23 años, protegiste a mi linaje sin siquiera ser consciente de ello. ¿Y ahora que estamos unidos? Ahora la maldición podrá, por fin, ser doblegada. Pero subyugar una maldición ancestral no sería tarea sencilla, especialmente cuando el Consejo Tlatoani Mayor arribó un día antes del plazo fijado para una audiencia concluyente. El gran salón de los códices y muráis rebosaba de gente cuando ingresamos. La totalidad del consejo se hallaba allí, junto a los delegados de las principales casas. Berrick había sido liberado ex profeso para esta audiencia, y su sonrisa triunfante me provocó un gélido vuelco en el estómago. Rey Tobías Lycan, inició formalmente el consejero Tlatoani Mayor. Habéis sido convocado para responder a las imputaciones de negligencia real, connubio indebido y abandono de vuestros deberes para con el reino. Tobías se irguió, cada fibra de su ser proclamando al rey imponente que yo había llegado a conocer, mas su tensión se propagaba vívidamente a través de nuestro vínculo inquebrantable. Reconozco la potestad de este consejo para inquirir sobre mis acciones, aseveró. Pero no reconozco vuestra potestad para dictaminar sobre mi vida personal. Vuestra vida personal concierne a todo el reino, estalló Berrick. Habéis desertado de un crucial esponsales político por una omega sin linaje. Una omega, replicó Tobías con una calma escalofriante, que ostenta más sangre real que la mayoría de los presentes en esta sala. El murmullo que se extendió por el salón resultó ser audible para todos. Esto es una ignominia, siseó Berrick. Es una costurera, una sirvienta. Ella es la portadora de la mitad del alma real, proclamó Tobías con férrea resolución. Y puedo demostrarlo. Lo que sucedió a continuación fue un suceso que ninguno de nosotros anticipó. Tobías me conminó a acercarme y, ante la expectante corte, desabrochó su camisa para desvelar la marca de la media luna divina. Acto seguido, con mi consentimiento tácito, deslizó la parte superior de mi vestido para exhibir la marca correspondiente. Cuando nuestras marcas de la media luna divina se fusionaron en un solo contacto, el mundo pareció estallar en una luz violeta de intensidad cegadora. No fue una luminosidad etérea y romántica, fue una deflagración de energía pura que obligó a todos los presentes a retroceder y proteger sus ojos del fulgor. Y cuando la luz, por fin, se atenuó, un acontecimiento imposible se había consumado. Las estatuas de piedra que custodiaban el gran salón, los antiguos guardianes de piedra de Tezcatlipoca que todos creían meramente ornamentales, comenzaron a moverse. ¡Imposible! Se deslizó un susurro de entre la multitud. Los guardianes de piedra de Tezcatlipoca se arrodillaron ante nosotros, reconociendo la autoridad real que había despertado. Era una magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo que se había perdido por milenios, un poder que solo los primeros reyes licántropos poseyeron. La profecía, murmuró el consejero Tlatoani Mayor, consultando un códice ancestral. Cuando la magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo regresa, el reino será restaurado a su gloria original, completó el señor Berrick de los clanes del desierto, pero su voz sonaba estrangulada. Toda oposición a nuestro matrimonio se evaporó en el mismo instante. Era imposible argumentar contra una evidencia tan divina.
pero la victoria tuvo un precio. La energía requerida para despertar a los guardianes de piedra de Tezcatlipoca había drenado casi toda mi fuerza vital. Me desplomé en los brazos del rey Tobías Lycan, sintiendo cómo mi conciencia se escurría. ¡Isadora! Su voz parecía llegar desde muy lejos. ¡No, no me dejes! Conseguí abrir los ojos lo suficiente para ver lágrimas surcando su rostro, algo que jamás había presenciado. «Está todo bien», susurré. «Valió la pena». «No valió la pena», rugió él. «No si mueres». Pero la oscuridad ya me estaba arrastrando. Lo último que escuché fue al rey Tobías Lycan gritando a alguien que llamara a los curanderos. Cuando desperté, 3 semanas después, el mundo se había transformado por completo. El rey Tobías Lycan dormía en una silla junto a mi lecho, sosteniendo mi mano. Lucía más viejo, más agotado, pero cuando abrí los ojos y apreté sus dedos, la sonrisa que iluminó su rostro me hizo saber que todo estaría bien. «Bienvenida de nuevo, mi reina», susurró él. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. Los curanderos dijeron que estabas librando una batalla entre la vida y la muerte, que tu fuerza vital había sido casi completamente drenada. Pero estoy viva. Sí. Besó mi mano con delicadeza. Porque compartí mi inmortalidad compartida contigo. Nuestro vínculo ahora es literalmente vital. Si uno muere, el otro también muere. Rey Tobías Lycan, no debiste. Era la única manera de salvarte. Y además, sonrió. Ahora tenemos toda la eternidad juntos. Me tomó varias semanas recuperarme por completo, pero cuando finalmente pude levantarme de la cama, descubrí que mi posición en el reino había sido completamente transfigurada. Ya no era la Omega inadecuada que algunos toleraban. Era la reina cuyo sacrificio había restaurado la magia antigua de Anáhuac y los primeros hombres lobo. Las cicatrices habían desaparecido por completo, dejando solo piel tersa donde antes había dolor. El vínculo entre nosotros era más fuerte que nunca, pero ahora estaba equilibrado. No una conexión desesperada entre 2 mitades rotas, sino una unión armoniosa entre 2 personas íntegras. En nuestro primer aniversario de bodas, celebramos una ceremonia adecuada para que toda la corte la presenciara. Fue todo lo que nuestra primera ceremonia no había sido. Flores elaboradas, vestidos de seda, cientos de invitados. Pero al final, lo que importaba era lo mismo, el amor que veíamos en los ojos del otro. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el rey Tobías Lycan mientras bailábamos. Solo uno, respondí, que tardamos tanto en encontrarnos. Éramos destinados a encontrarnos en este preciso instante, dijo él, haciéndome girar bajo el resplandor áureo del gran salón de los códices y murales. Ni un aliento antes, ni un latido después. Unos meses más tarde, cuando la vida floreció en mi vientre, retomé mi aguja. No para remendar vestiduras desgastadas, sino para bordar el ajuar del heredero jaguar, aquel que portaría el porvenir de nuestro linaje. Rey Tobías sostenía el carrete de hilo de oro, tal como lo había hecho desde que nos convertimos en cómplices de cada suspiro. No solo rey y reina, sino 2 almas predestinadas que habían elegido conscientemente tejer una vida en común, puntada a puntada, como una labor meticulosa destinada a perdurar por la eternidad. ¿Qué pensamientos surcan tu mente, mi reina?, preguntó él, percibiendo la tenue sonrisa que se dibujaba en mis labios. Que a veces las epopeyas más grandiosas nacen de una aguja rasgando la tela, respondí, y culminan con 2 seres hilvanando juntos un futuro de esplendor. Él depositó un beso reverente en mi sien. Amo nuestra historia, mi adorada Isadora. Y yo a la tuya, susurré, mientras mis manos seguían el rastro del hilo. Y yo a la tuya. Si esta crónica de almas marcadas que superaron todo escollo para hallar su amor y restaurar la magia antigua de Anáhuac en un reino, ha cautivado tu espíritu, suscríbete para sumergirte en más epopeyas del rey hombre lobo. Activa la campana
Y no te pierdas nuevas narrativas sobre vínculos predestinados, sacrificio por amor y el poder transformador de encontrar tu verdadera mitad. Recuerda, las cicatrices más hondas son, a veces, mapas que nos guían a donde pertenecemos.